Estamos con Ricardo Ríez, economista. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez de Radio Caritas te saluda. Buen día, Carlos Martínez, y a tu audiencia también. Hay una polémica que queríamos saber cuál es tu visión en torno a lo que algunos llaman el aumento que podría ser automático de los salarios a medida que va aumentando el costo de vida sin esperar al 10% que hasta ahora se establece legalmente. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, Ricardo? Y que simplifican las cosas porque ya no va a ser necesario esperar a que la inflación supuestamente cuantificada por el índice de precios al consumidor llegue al 10%. Eso suele ocurrir con nuestras actuales bajas tasas de inflación cada 2 o 3 años nomás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la idea es que anualmente se pueda ya otorgar el beneficio automáticamente, determinando a 30 de junio de cada año a cuánto ascendió el índice de precios al consumidor, y entonces el siguiente 1 de enero se aplica eso. Por ejemplo, este año tenemos 4,5% de inflación proyectada. Si se hubiese aplicado este año ya esa ley así como está, entonces el año que viene, automáticamente, sin que nadie se reúne ni negocie nada, habría un aumento del 4,5%. En el caso de que se apruebe esa ley, este año, sin embargo, el aumento a ser concedido va a ser del 7,2%, porque es lo que se calculó al 30 de junio de este año. Ahí hay muchas cosas que comentar, Carlos Martínez. Si tenés tiempo, entra en tema. Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, que utilizamos el índice de precios al consumidor del Banco Central, porque no hay otro. No tiene sentido quejarse de que no haya otro. Sí, el sector privado nunca se puso la camiseta para calcular el costo de vida en Paraguay. Ni los gremios empresariales ni los sindicales. O sea, siempre estamos en plan cómodo. Vamos a ver qué dice el IPC, Índice de Precios al Consumidor del Banco Central. Lo que pasa es que el IPC, Carlos Martínez, no cubre todos los bienes actuales de la canasta familiar. Cubre ya bienes obsoletos, o sea que se usan poco o ya no se usan. Pero eso lo sabe el Banco Central y por eso está trabajando ahora en la actualización del IPC. Y ese trabajo ellos hacen después de varios años, no sé cuántos años hace que hicieron la última modificación. Si no me equivoco, son más de 10 años atrás. Entonces estaba obsoleto ya y seguirá obsoleto este año, porque el nuevo componente de la canasta familiar, o sea, el nuevo conjunto de componentes de la canasta familiar, va a entrar a regir recién desde el año que viene. Ya va a estar un poco mejor, pero lo que pasa es que hay varios problemas allí de forma, digamos. El mismo Banco Central reconoce que va a ser difícil que siempre se tengan en cuenta en forma actualizada cada mes los bienes que componen la canasta familiar. Primer problema. Y segundo problema es que ese índice, si no me equivoco, Carlos Martínez, eso habría que consultar con los que cuantifican hoy el día el IPC. Vale solamente para el departamento central. Eso quiere decir que la inflación en el resto del país no está cuantificada. Eso ocasiona una distorsión en la percepción del aumento del nivel de precios. Porque si uno pone ejemplos de departamentos relativamente pobres o muy pobres en Paraguay, como Concepción, Amambay, Caguazú, Cazapá y muchos otros, allí la inflación es mucho más baja que la que existe en Asunción y alrededores. En otras palabras, que se está proyectando una inflación que va a ser más alta que la que tiene lugar en esos departamentos. Entonces habría que ver en el futuro cómo se hace el aumento del salario mínimo legal. Lo ideal sería que hubiese más de un IPC, o sea, que aparte del índice del Banco Central existan también los índices del sector privado para obtener cierta veracidad comparativa, ¿verdad? Y aparte de eso, que se tenga también cálculos de inflación para los departamentos del país, no para cada uno, pero sí, por ejemplo, para los departamentos pobres, porque allí la inflación va a ser más baja. Es decir, Carlos Martínez, hay que ir con mucho cuidado con eso del aumento del salario mínimo legal. Y hasta el momento hemos hecho un análisis solamente legal, Carlos Martínez. Si tenés tiempo, pongo también a consideración de tu audiencia el análisis económico y social, que a mi criterio son incluso más importantes del legal. Sí, exactamente. Adelante, Ricardo. Bueno, el análisis económico dice lo siguiente. Resulta que del 25 al 30% de la población económicamente activa es la gente que está en edad de trabajar y tiene trabajo estable
porque hay un montón de gente que no tiene trabajo estable. Esos son los subempleados. Bueno, yo me refiero ahora solamente a los que tienen trabajo estable en el sector público y en el sector privado. El 30% de ellos no percibe el salario mínimo legal, es decir, están percibiendo ingresos monetarios de 1.000.000 o de 1.200.000 o de 1.500.000. El salario mínimo legal está en 1.824.055 guaraníes. Está por debajo entonces. Es decir, existe un nivel de informalidad en la contratación y en el pago del trabajo de parte de los empleadores que es impresionante. Pero aparte de eso, Carlos Martini, el 20% de la población ocupada está subempleada o subocupada. Eso quiere decir, no está trabajando 12 meses al año, ni 4 semanas al mes, ni, digamos, 8 horas diarias. Entonces, si el 20%, eso quiere decir, 1 de cada 5, está trabajando menos, no porque quiera, sino porque no consigue un trabajo completo, obviamente esa gente está percibiendo mucho menos todavía que 1.000.000 de guaraníes. Y a continuación, y la peor situación, tienen los desempleados, es decir, los que no tienen ningún trabajo, es decir, tienen ingreso monetario cero. Y esa gente no es que viva después de sus ahorros o de los intereses, esa gente no tiene dinero. Y eso representa entre el 5 y el 6% de la población económicamente activa. O sea, hay una cantidad de gente que está en esa situación. Eso sería el análisis económico cuyo resultado o cuya conclusión sería lo siguiente. El aumento el aumento del salario mínimo legal beneficia solamente a los que están percibiendo salario mínimo o más. Los que están percibiendo menos del salario mínimo o los que no tienen ningún ingreso sufren las consecuencias y ahora entramos en un problema financiero terrible, de la inflación que genera el aumento del salario mínimo legal. De forma que esa concesión que se les da a los que tienen empleo estable y ganan más del salario mínimo legal, tiene una ventaja efímera. Se les da, por ejemplo, 7% más, pero al cabo de cierto tiempo la inflación otra vez carcome todo eso. Es decir, es mucho movimiento para permanecer en el mismo lugar. Es como la calecita en los parques infantiles, ¿verdad? Se mueve muchísimo, pero permanece en el mismo lugar. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo con el salario mínimo legal y la pérdida de poder adquisitivo a consecuencia de la inflación que le acompaña al aumento del salario mínimo legal. Y hay una última reflexión, Carlos Martini, para ti y a tu audiencia, que no hay que perder de vista, y eso ya entra dentro del análisis social. 1.500.000 personas están en la pobreza, de las cuales la mitad viven en miseria. La gente que vive en miseria se cuantifica porque es gente que no tiene para comer diariamente. O sea, no sabe qué va a comer hoy, no sabe qué va a comer mañana, y cuando alguien está con hambre y pone a la obtención de alimento primera prioridad, es decir, no se preocupa ya de la vestimenta, ni de la vivienda, ni de la salud, piensan en comer. Es demasiada cantidad de gente la que está en esa situación, es ya algo así como más del 10% de la población. Esa gente termina perjudicada con todas estas negociaciones salariales porque no le ocasiona ningún beneficio. Entonces la pregunta clave, como corolario de todo este análisis, Carlos Martini, es la siguiente. ¿Quién representa en las actuales negociaciones salariales a los subempleados, a los desempleados y a los que viven en la miseria? Y la respuesta es obvia. Nadie los representa. Es decir, los que están mal realmente en términos económicos y sociales no tienen ninguna representación en la negociación que se produce actualmente con respecto al salario mínimo legal. Son solamente los afortunados de siempre, afortunados entre comillas, ¿verdad? Es decir, los que tienen la suerte de tener salario mínimo y ganar un poco más, tal vez, esa es la gente beneficiada. Los demás forman parte del lado oculto de la luna, ¿verdad? Nadie se preocupa por ellos, nadie se fija en ellos y en consecuencia no forman parte de las negociaciones para aumentar salarios porque ellos o tienen un salario parcial o no tienen ninguno o viven en la miseria. Entonces, ante este escenario, a tu modo de ver, ¿corresponde, no corresponde esta actualización automática del salario mínimo? Y sobre todo,
¿cuál es tu perspectiva en torno a si va a tener o no un efecto inflacionario? Y yo te digo lo siguiente, Carlos Martínez, por experiencia, todo aumento del salario mínimo legal que no va acompañado de reformas se convierte en inflación. O sea, es alimentar innecesariamente el aumento de precio de los bienes de consumo de la canasta familiar. Fíjate en la frase que te dije, todo aumento del salario mínimo legal que no va acompañado de reformas. Porque mi visión es que esas cosas hay que tratarlas con políticas públicas integrales, es decir, que están todas conectadas entre sí. Lo que hay que hacer es sancionar y promulgar esa modificación del Código Laboral para que se pueda percibir un aumento del salario mínimo cada año, pero simultáneamente y de inmediato crear masivamente puestos de trabajo para mano de obra no calificada, porque esa es la gente que está desempleada y esa es la gente que está en la miseria. Mientras no se haga esto último, Carlos Martínez, es altamente injusto desde el punto de vista social otorgar aumentos de salario mínimo. Y se puede poner también ejemplos, Carlos Martínez, de qué es lo que se puede hacer para que los que escuchan esa entrevista no crean que es todo teoría. Hay determinadas tareas o determinados trabajos que necesita urgentemente el país, porque es el país de peor infraestructura en el Mercosur, es el país que tiene mayor déficit en viviendas y es el único país en el Mercosur cuyas construcciones para escuelas se cae en cada momento, o porque se desmorona la pared o porque se cae sobre los alumnos el techo encima, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es poner mucho énfasis en ese tipo de políticas públicas que no requieren ninguna calificación a la mano de obra. Es decir, que literalmente se puede ir en camión o en ómnibus a recoger a la gente desempleada para ponerse a trabajar, por ejemplo, abriendo caminos a machetazos a las comunidades campesinas que viven detrás de los bosques de tal modo que ellas puedan llegar hasta el próximo camino de tierra. Y en esos caminos de tierra, a su vez, construir zanjas para que cuando llueva no se forme allí una laguna en cada camino de tierra. Para abrir camino a machetazo limpio en los bosques o para construir zanjas en los caminos de tierra no se necesita ningún adiestramiento. Eso lo puede hacer gente no calificada, gente analfabeta también. Pero aparte de eso, se pueden también empedrar ya los caminos de tierra y se pueden construir cunetas también con cemento, de tal forma que ya no exista el problema de que cuando llueve los campesinos no puedan acercar sus productos a los mercados, ¿verdad? Todo eso no requiere calificación de mano de obra y se puede poner en marcha de inmediato. Y hay una meritoria iniciativa de las empresas de la construcción en este país que ya lleva años y que consiste en dar una vuelta con los camiones o con los ómnibuses por las comunidades campesinas que están lejanas y traer a toda la gente joven para someterlos a adiestramiento in situ en la zona de obras a cargo de un maestro albañil, ¿verdad? Que les enseña cómo hacer mezclas, cómo construir murallas, cómo construir cimientos. Ese tipo de cosas no necesita mayor adiestramiento ni que la persona esté alfabetizada. Y aparte de eso, Carlos Martínez, para la construcción de viviendas, construir murallas o paredes, eso no requiere mucha calificación. Lo mismo vale para la reconstrucción de nuestras escuelas. En otras palabras, Carlos Martínez, y para dar término a esta entrevista, hay que poner en marcha de inmediato un programa masivo de creación de puestos de trabajo para mano de obra no calificada, como el ejemplo que acabo de señalar y que es múltiple, y entonces aumentar el salario mínimo legal. Allí los efectos serían ventajosos para todas las partes involucradas. Ricardo, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero.